Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este último espacio abierto para el aprendizaje del módulo número 13. Pues a lo largo de este módulo hemos tenido la oportunidad de conocer cómo los modelos matemáticos nos ayudan a estudiar algunos procesos sociales, entre ellos los de la economía y la dinámica de la población, que es con los que hemos trabajado a lo largo de estas 4 semanas. La idea es que nosotros reconozcamos que las matemáticas, como las veíamos en la escuela tradicional, que únicamente desarrollábamos algunos modelos, tienen una aplicación práctica y que sirve para tomar decisiones y llegar a conclusiones. Un resultado nos puede ayudar a concluir algo de lo que está sucediendo, ya sea con nuestras finanzas personales, nuestra economía básica o con la dinámica de la población. Y ese mismo resultado nos puede ayudar a establecer qué tanto queremos mejorar, ¿no? Como cuando estamos en un proceso de mejorar nuestro peso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para poder decidir cómo estamos? Pues primero tenemos que pesarnos, ¿no? Identificar un número que nos va a indicar la situación en la que nos encontramos respecto a nuestro peso. Y de ahí podemos diseñar diferentes estrategias para tratar de mejorar ese indicador que nos está dando. Lo mismo sucede en las finanzas personales. Obtenemos un resultado y si ese resultado no es de nuestro agrado, entonces tenemos que hacer lo necesario mediante el diseño de estrategias para mejorar ese resultado. Si ustedes identificaron a lo largo de estas actividades, ese era el propósito de cada una de ellas, ¿no? Concluir y diseñar estrategias, particularmente en el módulo en la unidad de economía básica. Y en los aspectos de la dinámica de la población, la idea era que ustedes reconozcan que existe un impacto del crecimiento. Probablemente lo noten porque pues, vivimos en un mundo en donde pues, interactuamos diferentes personas y constantemente vemos que la ciudad en la que vivimos sufre cambios, va creciendo o por el contrario, van siendo menos hombres, muchos de ellos se van por diferentes circunstancias y esto ocasiona un impacto en nuestras actividades diarias, ¿no? En general en la ciudad, pero también en las actividades que nosotros desarrollamos. Entonces, ese era el objetivo de este módulo número 13, ayudar a concluir y a diseñar estrategias apoyados de las matemáticas. Tienen la oportunidad durante estas actividades de cierre de módulo de tratar de demostrar todo esto que hemos comentado a lo largo de estos espacios abiertos, pues también lo que hemos leído en el foro, de lo que hemos aprendido acerca de las actividades en el foro de integración. Les invito a que ahí expliquen lo que hemos comprendido. Pero de los temas que hemos comprendido, si se dan cuenta, hemos hablado acerca del crédito, el ahorro, la inversión, hemos hablado acerca de la dinámica de la población, enfocados en el crecimiento, en la rapidez de crecimiento o en la proyección de la población. Entonces, hablemos sobre eso y de cómo el hecho de conocer algunos modelos lineales, exponenciales, nos ayudaron a medir estos procesos sociales y pues, a llegar a conclusiones y diseñar estrategias. Entonces, si quieran comentar algo, bueno, a ver, me lo pueden escribir por el chat, alguien que quiera comentar algo, algo que quiera decir. Basilia, ¿qué les pareció sus retroalimentaciones? Realmente también uno como asesor virtual hace su mejor esfuerzo por tratar de que ustedes localicen sus áreas de oportunidad, ¿no? Pues como todos somos seres humanos y probablemente podemos cometer algún error o no sé. Ustedes tienen todo el derecho de también preguntar, oiga, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? Y con mucho gusto uno les puede explicar las razones de por qué llegamos a esa conclusión, ¿no? Basados en la rúbrica de evaluación, por supuesto. Sí, Basilia, coméntanos. Buenas noches a todos. Sí, bueno, sí leí la retroalimentación. Sí hubo unas cosas ahí que excedí. A ver, Bueno, me ahora salí sí. del tema, ¿no? Por decirlo Espérame, así. nomás le subo un tantito al volumen porque lo tengo muy bajito. Ahí está, Ok. ahora sí. Y bueno,
ya basándome en eso, pues ya leí un poco mejor, volví a leer los recursos que nos dan, y ya hice parte, ¿no? Del proyecto. Pero tengo una duda. Claro, Yo bueno, yo trato de hacer mis actividades en un cuaderno aparte, porque ya me pasó que las hago en las aplicaciones y en la computadora, pues, y se me borran por X cosa, ¿no? Y entonces por eso primero las hago en el cuaderno y ya después los paso a la plataforma. Entonces, mi duda es, bueno, mi pregunta, las dos cosas. En mis resultados que tengo en el cuaderno me dan unos números, o sea, sí coinciden, pero solo los puntos, o sea, del punto, por decirlo, los centavos, es lo que donde ya no me coincide con la plataforma. con la hoja de cálculo, ¿no? ¿Te Ajá, con la refieres? hoja de cálculo. Ah, ok. ¿Por qué no te coinciden? Bueno, es que, o sea, por decir, en la hoja de cálculo no me da, por decir, en intereses, no me dan los puntos del punto decimal. Y Ah, pues yo a mí sí en mi cuaderno en el momento de hacer las operaciones sí me dieron ok. en Bueno, es intereses. que, ajá, por ejemplo, en la hoja de cálculo, si nosotros, por ejemplo, 7 lo dividimos entre 3, fíjate, nos dan un montón de decimales. La hoja de Ujú, cálculo, cuando hacemos una operación aquí en la hoja de cálculo, pues como es un programa informático, nos da todos los decimales que podamos obtener, ¿no? O la gran mayoría. ok. Entonces, mientras nosotros lo vayamos expandiendo, fíjate, puedo colocar todos los decimales que me puede proporcionar la operación Ujú, hasta cierto nivel. Mientras, entonces, si yo utilizo este número para obtener otro resultado, le arroja. mi- Sí, eso es lo que yo, porque vi en los recursos, vi el video de hacer la hoja de cálculo. Y ahí fue donde me fui guiando. De hecho, tengo dos resultados también, o sea, aparte del que hice en mi cuaderno, hice uno donde el primer resultado me da con la tasa de interés anual y va disminuyendo. ajá, sí, claro. Ajá, Ujú. y en el que yo me basé, bueno, hice otro en el que yo me basé, fue en el video de los recursos que nos dan. Y ya, o sea, si ya me aparece el interés mensual, la cantidad exacta y todo eso, la amortización, el pago y todo, o sea, ya es menos la cuenta, pues, porque pues el primer pago en el interés anual era de 8,000 y aquí pues 4,000 y así, ¿no? No voy a decir los demás números. Ah, bueno, lo que yo iba es que cuando hacemos los cálculos en la hoja de cálculo, Ajá, como considera todos los decimales, pues los resultados son un poco más exactos. ok. A diferencia del cuaderno, que por ejemplo, si nosotros solo le ponemos 2.3, eh, pues como no hacemos con todos los decimales que lo hace la hoja de cálculo, el resultado puede variar. No es significativo, ¿no? Puede variar unos decimales, pero nada más. Lo importante es el resultado en general, ¿no? Aquí, Bueno, para mí sí me generó confusión porque esos decimales al último me salieron así como, me salió sobrando 14 centavos. Entonces exacto. fue Ajá, lo que a sí, mí sí, me causó continúa. confusión. Sí, fíjate, 14 centavos no es tanto. Y eso también se da porque cuando dividimos una cantidad, por ejemplo, 10 entre 3, por Ujú, ejemplo, 10 entre 3, fíjate, nos das 3.33. Entonces, si esto lo multiplicamos por 3, a 10, ok. pero, bueno, aquí sí nos da 10 porque lo hacemos en la hoja de cálculo, pero si tú lo haces en Ujú. tu libreta, nos va a dar 9.99. La calculadora igual, o sea, sí, eso sí, Ajá, sí lo comprendo. sí. Entonces, por esas pequeñas variaciones es que a veces los resultados pueden diferir un poquito.
Ah, pero ok, no tiene que ser tan significativo. O, si tienes ya una diferencia mayor a un peso ok. y ya por ahí tienes un Ahí está mal. errorcito, Ok. ajá, un pequeño error, ¿no? Ahí pusiste a lo mejor un 3 en vez de 4, algo así, ¿no? Donde Ujú. ya. Sí, sí. Pero si la diferencia es centavitos, puede deberse a estas pequeñas variaciones, ya sea Ah, al ok. dividir o al no tomar todos los decimales. Ahí es donde puede existir cierta discrepancia entre lo que tú haces en tu cuaderno y lo que haces Ajá. en la hoja de cálculo. Ah, ok. De Pero hecho, debe sí ser pensé. poquito. Sí, sí, de hecho fueron 14 centavos la diferencia y fue así como que sí me generó confusión. Entonces volví a ver los recursos para cerciorarme y pues mejor decidí y ya dije, no, pues mejor le pregunto al asesor en la videosesión para pues estar segura. Ah, sí, en esos casos no te preocupes. Si son pequeños decimales, bueno, por lo menos en mi caso, no son tan significativos. Lo importante es el proceso y esos decimales se entiende que, pues, por el hecho de dividir cantidades, quedan pequeños decimales ahí bailando o de Ujú. no tomar en consideración todos, se dan esas pequeñas diferencias. No es Ah, tan ok. importante en esos casos. Ah, ok, perfecto. De hecho, sí, hasta copié las fórmulas y todo para que no, Ajá, sí, sí, ahí no no te hubiera preocupes, confusión. no. Ah, ok. Otro de los aspectos que quiero comentarles antes de que demos paso es la importancia que tiene de analizar estos resultados. Sí, el módulo era de matemáticas, pero si ustedes leyeron la rúbrica de evaluación, el hecho de las operaciones matemáticas tenía un peso importante, pero más peso tenía el hecho de que podamos eh, eh, interpretar los resultados que nos llevaba esos modelos matemáticos. Al final de cuentas, yo creo que sí es importante que aprendamos a desarrollar modelos matemáticos. Sin embargo, hoy en día, ustedes lo han visto con la tecnología, hay sistemas, hay programas, hay hojas de cálculo que nos ayudan a simplificar estos procesos matemáticos. Entonces, podemos apoyarnos en ellos. ¿Y qué nos queda a nosotros entonces como seres humanos? Interpretar. Esa parte no la va a hacer ninguna máquina, por muy sofisticada que sea. Nos puede darle alguna sugerencia, alguna indicación, pero la interpretación en sí, la toma de decisiones, esa la tenemos que hacer nosotros. Entonces, eh, por eso sí es importante hacer los cálculos, sí es importante identificar las herramientas, pero es más importante el hecho de que nosotros podamos interpretar, podamos concluir y podamos diseñar estrategias. Esa es la parte como que le da un valor agregado a las operaciones matemáticas. Un resultado que no podamos interpretar, pues realmente no va a ser de gran utilidad. O un resultado al que no tomemos en cuenta, no tomemos. Imagínense que ustedes lleguen y tengan 39 grados de temperatura. Ese es un resultado. Si no lo toman en consideración, pues les va a ir mal en los términos de salud, ¿no? Porque dirán, pues, que es un cualquier número. Pero si sabemos interpretar ese número, ese dato, podemos inclusive salvar la vida a alguien, ¿no? Oye, estás tienes una temperatura muy alta, porque sabemos interpretar ese resultado. Lo mismo sucede cuando se trata de finanzas personales o economía básica. Si nosotros queremos saber la situación en la que nos encontramos, debemos desarrollar los modelos matemáticos, algún modelo matemático en particular, y el resultado saber interpretarlo. ¿Qué significa eso que obtuve? ¿Cómo esto me puede ayudar a concluir la situación en la que me encuentro? Y cómo a partir de eso, ¿a dónde quiero llegar? Tuve dos, pero quiero llegar a cuatro. ¿Qué puedo hacer para llegar a ese indicador, ¿no? A ese número. A ver, aquí me parece que alguien entró, levantó su mano. Mm, bueno, no veo a nadie. Bueno, entonces no sé si por ahí me estoy dando a entender. Las matemáticas son importantes, pero hoy en día con la tecnología, o sea, los procedimientos matemáticos, podemos apoyarnos en todas estas herramientas. Y la parte que nosotros debemos desarrollar para darle valor agregado a lo que hacemos es interpretar, ¿no? Imagínense que ustedes entren a trabajar y sean muy buenos en matemática, los mejores. No sé si han visto una película que se llama no recuerdo su nombre, pero se trata de unas personas que trabajaban por ahí de la década de los 50, de los 60
cuando no existían las computadoras. Entonces eran muy hábiles en las matemáticas, trabajaban en la NASA y apoyaban a hacer los cálculos matemáticos para que el hombre estuviese en la Luna, enviar un cohete a la Luna. Entonces eran muy buenas en las matemáticas, las mejores. Pero un Igual día, ¿qué también se habla pasó? del racismo, ¿no? También en esa película. Sí, Creo que exacto. es, ajá. Pero el tema principal es ese, ¿no? De que, bueno, el racismo, pero esa parte es importante porque, ¿qué pasa después? Empiezan a llegar las computadoras y las empiezan a sustituir. Es decir, serán muy buenas en matemáticas, pero las computadoras en algún momento determinado las pudiesen sustituir. Entonces, ellas ¿qué hacen? Le dan valor a lo que hacen, empiezan a aprender a programar. O sea, sí, Ya, saben mucho pero a ver si no matemáticas. se traba. Mande. Creo que Omar habló por ahí. Pero esa es la importancia, ¿no? El hecho de que nosotros aprendamos bien las matemáticas, pero también sepamos interpretar. Esa parte me parece que es en la que ustedes deben trabajar. Desafortunadamente sí me encontré con muchas respuestas en las que tomaban algunas respuestas anteriores o las copiaban de internet y pues ahí es donde deben trabajar, ¿no? En tratar de interpretar todo lo que hacen, de responder, de que identifiquen qué es lo que está sucediendo en el ejercicio. Pero bueno, es una opinión y espero que la tomen en consideración. Ah, no te preocupes, Omar, no te preocupes. Bueno, entonces, después de este brevario cultural, vamos a iniciar con este segundo espacio abierto. Realmente, al igual que la vez pasada, la idea es que ustedes reflexionen sobre el logro de los aprendizajes esperados y tratar de desarrollar las habilidades y algunos conocimientos. Cuando uno habla de los aprendizajes esperados, de esas metas a las que debemos llegar, tenemos que entender que junto con esos aprendizajes esperados hay que desarrollar diferentes habilidades. ¿Cómo puedo llegar a concluir, por ejemplo, uno de los aprendizajes esperados era obtener conclusiones derivadas de analizar algunas situaciones, ¿no? ¿Cómo puedo concluir? Pues a través de poder leer adecuadamente, de conocer un poquito más, de desarrollar los modelos matemáticos. Es decir, para llegar a ese aprendizaje esperado, necesito también otros conocimientos y otras habilidades. No es algo directo que se vaya a dar, sino que tenemos que pasar por diferentes niveles para obtener ese aprendizaje esperado. Eh, bueno, entonces vamos a iniciar. El propósito de este espacio abierto es el de atender de forma síncrona dudas y comentarios referentes a las actividades. En esta semana, como tal, tenemos tres actividades de cierre de módulo. El foro de integración, el proyecto integrador y el cuestionario de autoevaluación. Juntas esas tres actividades son el 43% de su calificación final. Entonces hay que desarrollar estas tres pues, de la mejor forma para tratar de obtener ese 43% en nuestra calificación final. Proyecto integrador, como ustedes saben, ahí se integran todos los aprendizajes esperados. Todas las preguntas que vienen ahí tienen relación con los aprendizajes esperados. Entonces, no se les olvide. El foro de integración, ahí ustedes van a demostrar qué tanto han podido conocer respecto a estos temas. Yo les sugiero, porque he visto el foro de integración, que hablen sobre los temas, porque a veces colocan, pues las matemáticas son importantes en la vida cotidiana. Sí, son importantes en la vida cotidiana, pero en la vida cotidiana las matemáticas están presentes en muchas áreas del conocimiento. Pero nosotros nada más nos enfocamos en dos, en los de la economía y los de la dinámica de la población. Y todavía dentro de la economía, nada más nos enfocamos en el crédito, en el ahorro y la inversión. Entonces, de eso vamos a hablar, de eso vamos a exponer lo que hemos aprendido, ¿no? Cómo los modelos matemáticos nos ayudan a medir estos conceptos financieros, ¿no? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar. No nos salgamos del tema porque he visto que hablan sobre los mercados, sobre la inflación, sobre la oferta y demanda, pero si ustedes revisan el temario, esos temas no están. Entonces, no podemos hablar
de algo que no vimos. Entonces, si tienen dudas de esas actividades, pues con mucho gusto las podemos resolver. El otro es reflexionar sobre estos logros de los aprendizajes esperados. Vamos a ver algunas notas eh, para fortalecer las habilidades y los conocimientos. Reflexionar sobre las áreas de oportunidad y lograr un aprendizaje significativo. Bueno, esas reglas que ustedes ya conocen, vamos a omitirlas. Ahora, algunas recomendaciones. Recuerden que prepa en línea, bueno, el proceso de la educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje. En la escuela tradicional, este proceso está muy enfocado en la enseñanza, es decir, el papel principal lo tiene el profesor, el docente. Pero en prepa en línea no es así. Prepa en línea es un proceso que está más enfocado en el aprendizaje. Es decir, se trata, o el objetivo es que ustedes puedan aprender lo que sea, fortaleciendo ese proceso de aprendizaje que ustedes llevan a cabo. ¿Se dan cuenta? No hay clases como tal. Este es un espacio abierto. Hablamos de algunos temas, pero no es una clase como las que tienen en las escuelas presenciales. Entonces, ese proceso de aprendizaje, ustedes lo tienen que ir fortaleciendo módulo a módulo, semana a semana, actividad a actividad, identificar qué aspectos les puede ayudar a mejorar los resultados que obtienen en cada una de las actividades. A lo mejor si alguien llega el día domingo y a las 10 de la noche está iniciando con su actividad, probablemente ese sea un área de oportunidad que necesite fortalecer para mejorar su proceso de aprendizaje, es decir, no le está dedicando el tiempo suficiente. A veces llegamos y como más o menos conocemos los conceptos de las actividades, pues nos vamos directamente a la actividad, ¿no? Y la podemos desarrollar, inclusive no nos puede ir tan mal y ahí la vamos llevando. Pero la idea es que si bien nosotros podemos tener un conocimiento básico de estos temas, es incrementarlo y solo lo podemos incrementar si leemos. Entonces, tomen en cuenta las retroalimentaciones para mejorar. Ahí yo traté, pues, de colocar algunos aspectos en los cuales pueden mejorar respecto a los procedimientos o el análisis que hacen de los resultados. Entonces, tómenlo en consideración, sobre todo ahora que estamos desarrollando el proyecto integrador y muchas de las operaciones que ya realizamos antes, la vamos a encontrar en el proyecto integrador. Entonces, pues para que no vuelvan a repetir esa área de oportunidad, tomen en cuenta estas retroalimentaciones, ¿no? Identifiquen eh, qué aspectos pueden estar repitiendo que alguien o que ya les haya dicho que pueden mejorar. Pregúntense constantemente qué están haciendo bien, ¿no? Hay cosas que estoy seguro que están haciendo bien, que son la gran mayoría, pero hay otras que no les ha funcionado. Esas partes deben identificarlas para poder modificarlas y cambiar. Cuando uno está haciendo alguna actividad, es importante que identifiquemos si vamos por buen camino o si tenemos que regresar o si tenemos que irnos por otra dirección para llegar a nuestro objetivo. Entonces, no está de más, o sea, una calificación, traten de obtenerla conforme a lo que ustedes han aprendido, para que de esta forma ustedes puedan mejorar. Si yo copio toda la actividad y saco 10, me voy a sentir que no tengo nada que mejorar. Ese proceso me está resultando maravilloso. Pero ¿qué hay del conocimiento que debo tener? Cuando salga a la vida real, a la vida cotidiana, y me encuentre con alguna situación en la que tenga que analizar, no voy a tener ningún proceso de aprendizaje, porque no lo desarrollé, porque cualquier problema que se me presente me va a ser difícil solucionarlo porque nunca fortalecí ese proceso que cada uno de nosotros debe tener, en el cual tengo un problema, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Dónde puedo buscar información? ¿Qué herramientas me pueden ayudar? ¿Qué habilidades necesito para solucionar ese problema que se me está presentando? Es cierto, es de economía, pero no tiene, pero es muy diferente a lo que se me presentó. Entonces, traten de mejorar, de preguntarse qué están haciendo bien y qué no les ha funcionado. Fortalezcan ese proceso de aprendizaje que ustedes tienen que desarrollar. Aprovechen las áreas de oportunidad. Esas áreas de oportunidad significa que pueden todavía mejorar, que tienen un espacio amplio para mejorar. Si no tienen áreas de oportunidad, sacan un 10, por ejemplo, eh, pues alguien va a decir, pues ya está todo bien, no tengo ningún problema, ningún inconveniente, soy perfecto. Y no es así.
siempre hay espacio para poder mejorar. Y por supuesto, si identifican áreas de oportunidad, realicen ajustes o diseñen estrategias para mejorar sus resultados. En cuanto a la rúbrica de este proyecto integrador, por favor, incluyan todos los elementos solicitados. Revisen bien las instrucciones, el formato en el que se entrega la actividad, la nomenclatura con la que tienen que subir su proyecto integrador, cada uno de los apartados que deben incluir en ese formato. Eh, por ejemplo, en la cuartilla, ustedes tienen que hacer una media cuartilla, una cuartilla, no me equivoco, de la conclusión. Y a veces solo hacen 5 renglones. Entonces, tomen en consideración que tienen que hacer un mínimo de contenido. Elaboren correctamente la tabla de amortización. Ya hicimos una y probablemente de esa que hicimos tengan áreas de oportunidad. Si las tienen, revísenla. Y si no las tienen, háganlas conforme a lo que se les planteó en esa retroalimentación. Obtengan correctamente el ahorro de Jorge y su esposa. Revisen su ortografía, gramática y redacción. Si bien la hoja de cálculo no tiene un apartado o un autocorrector como sí lo tiene el procesador de texto, podemos utilizar, no sé si ya les había dicho, podemos utilizar, déjenme ver por qué, herramientas como esta, Language Tool, inclusive lo puedo añadir a Chrome para que cuando esté escribiendo me señale algunas faltas de ortografía, pero en Excel, por ejemplo, puedo colocar, ¿no? Eh, y pues fíjense, esto me va marcando los errores de ortografía que va encontrando este corrector y los voy corrigiendo, dependiendo de lo que quiera decir. Estrella. Obviamente hay veces que no generan lo que yo quiero, pero pues me doy cuenta que efectivamente paso. Voy corrigiendo, ¿no? Me apoyo de las herramientas. Estamos en un modelo virtual y pues creo que esto me da espacio a que yo conozca herramientas que me pueden ayudar a mejorar mis actividades, ¿no? Entre ellas la correcta ortografía, gramática y redacción. Y aquí en la conclusión, recuerden mencionar alguna estrategia para mejorar su economía. Si ustedes revisan la rúbrica de evaluación, en la parte del pensamiento crítico, ahí podrán encontrar que una de las cosas que se evalúan en la conclusión es alguna estrategia que ustedes implementen para mejorar su economía. Entonces, por ahí revisen la rúbrica de evaluación y conozcan aquellos aspectos que deben incluir. Yo espero que básicamente todos los módulos, si bien son de diferentes temas, todos se enfocan en lo mismo, ¿no? En tratar de que ustedes desarrollen y fortalezcan ese proceso de aprendizaje. Basilia, Sí, ya ahorita que tocó el tema de las correcciones, pues nunca le pude encontrar a Excel, así que yo copio de Word, lo copio a Excel. O sea, ahí me eh, lo corrige y ya nada más lo copio. pero en cuanto a las conclusiones, dices, ¿no? El hecho de corregir la ortografía. Ajá, Sí, sí, sí. El Word tiene un corrector de texto. También lo podemos usar y como lo haces está bien. La opción que tenemos, por ejemplo, para insertar texto aquí en el Excel, no sé cómo lo realicen, pero por ejemplo, ya sea que juntemos varias celdas y le demos aquí en esta opción, fíjense, combinar y centrar, y nos hace una mega celda. Y aquí ya podemos escribir lo que nosotros querramos, ¿no? Al finalizar, lo podemos aquí estas herramientas de acá, lo podemos colocar hasta arriba y lo podemos colocar aquí. La otra opción viene aquí de insertar y me dice texto. Entonces, insertar un cuadro de texto.
y aquí me inserta un cuadro de texto y yo puedo escribir acá, ¿no? Lo que yo quiera, toda mi conclusión. Y si quieren medir el espacio, pues pueden hacerlo así, hacer su conclusión en una hoja de procesador de texto. Una vez que lo concluyan, lo copian y lo pegan en este apartado. Porque si lo hacemos en una sola celda, fíjense cómo si yo aquí coloco un número, se corta y ya no se ve toda la conclusión. Entonces tienen estas dos opciones, hacer una megacelda o insertar este cuadro de texto, ¿no? Y ahí a escribir lo que ustedes deseen. Pero previamente puedo, antes de copiarlo, puedo ver si todo está bien en esta herramienta del autocorrector. No se oye, disculpen. ¿Me escuchan? Me dice Omar que no se escucha, no sé si sea solo él. Pues yo sí lo estoy escuchando. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No me escucha? Parte de Omar. Omar, a veces sucede que si te sales y vuelves a ingresar, probablemente se corrija esto de que no se escucha la grabación. Entonces puedes intentar salir y volver a entrar a ver si se corrige con esta acción. Ok, entonces fíjense, algo muy importante es que creo que nos falta cuando somos estudiantes, es que cuando nos dicen identifica algo, ¿no? Lo que sea, identifica un efecto de la variación de la población, por ejemplo, y nos ponemos a reflexionar, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál será? Y no, nos cerramos, ¿no? No encontramos alguna, aunque tengamos muchas a la vista, muchas veces no encontramos. Y yo les sugiero que lean las notas de lo que acontece en su ciudad. Si bien las notas informativas no son como tal una fuente de información confiable, sí nos sirven como una opinión, como alguien que nos dice, oye, esto está sucediendo, ¿no? Y nos da su opinión respecto a un tema que a nosotros nos interesa. La podemos considerar porque dentro de esa opinión habrá algo de verdad. Ya depende de nosotros si la creemos o no, ¿no? Pero sí hay cosas muy interesantes cuando leemos las notas. Por ejemplo, si hablamos de la migración, ¿qué me pueden decir hoy de la migración? ¿Qué está sucediendo en México respecto a la migración? A ver, alguien por ahí que nos quiera abrir su micrófono. ¿Están deportando a los migrantes? Sí. ¿Por qué? ¿Quién los está deportando? A ver, ¿cómo se enteraron de esto? Omar dice, ya lo hice y no me deja. A ver, Omar. A ver, habla, Omar, a ver si te podemos oír. O quítale habilita tu micrófono a ver si te podemos oír. En las noticias, muy bien, Basilia, ahí nos enteramos, ¿verdad? En el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, pues los que aún vemos noticias por la tele, también ahí viene. Entonces, las noticias son una fuente de información y pues eso de la migración no es algo falso, es algo que se está dando, que un gobierno nuevo en el país vecino, pues tiene otras políticas y empieza a deportar a todos aquellos mexicanos o de toda Latinoamérica que han llegado a su país. Entonces, vean que sí, que a través de estas notas o de las noticias, tengo un familiar, dice Uciel, ¿no? Entonces, hacernos de información sí nos permite incrementar lo que sabemos respecto al tema, ¿no? Y si ahora lo vinculamos con lo que está sucediendo, imagínense, estas notas informativas siempre las encontramos porque siempre sale una de algo que está sucediendo en el país. Entonces yo por eso les sugiero que las lean. No son fuente de información confiable, hay que tener cierta reserva con esa información, pero les digo, algo tiene de cierto, por lo menos a lo mejor la parte central de la nota sí es cierta.
A lo mejor luego le dan otro contexto enfocados pues en la línea editorial que maneje cada una de las casas editoriales o de los periódicos o de las revistas, pero el tema central en sí puede ser cierto. Entonces, estas notas informativas nos ayudan para conocer lo que está sucediendo, ¿no? Tanto a nivel nacional, a nivel mundial o a nivel de nuestra ciudad, de nuestro estado. Por ejemplo, esta nota informativa que dice que nacen 6,000 mexicanos cada día y el gobierno debe gastar 282 millones para sus servicios. Si me pongo a pensar, bueno, si nacen 6,000 mexicanos cada día y el gobierno debe gastar 282 millones, ¿cómo se verá afectado los servicios con este crecimiento de la población? ¿Cómo creen que se vean afectados? Imagínense, si llegamos al hospital y cada día hay más personas, ¿cómo creen que esto se ve afectado? ¿Sí, Basilia? Bueno, pues yo donde vivo, pues sí salió muy afectado eso que dice de los hospitales. Em, Se acabaron medicamentos, se acabaron todo tipo de, pues, material para atender. De hecho, mi suegra, la mamá de mi pareja, tiene cáncer y tiene que viajar hasta Tijuana o inclusive a Mexicali para poder tomar recibir su medicamento o asistir a consultas, porque incluso han limitado las consultas en el hospital acá, porque no hay médicos, no hay enfermeros, ni auxiliares, y pues mucho menos medicamentos ni nada de eso. Exacto, ¿no? O sea, el hecho de que pues cada día haya más personas, pues los médicos también tienen un límite, ¿no? Durante el día, a lo mejor solo pueden atender a 10 personas. Y si llegan 20, pues 10 se van a quedar posiblemente sin consulta, ¿no? Porque pues por el mismo plazo, por el mismo tiempo, em, es difícil atender a todo o el incremento de personas que cada día va dándose en un hospital, ¿no? Entonces, sí tiene un impacto significativo en los servicios. Además, ¿ustedes creen que haya dinero suficiente para atender, no importa la cantidad de personas que crezcan, la población? Y si me dan cita, tarda 4 horas. Sí, porque pues son tanta la gente que quiere citas que pues obviamente ya hasta los sistemas no se dan abasto. Tampoco hay dinero, ¿no es cierto? O sea, creen que sí existe el dinero suficiente para atender independientemente a la cantidad de personas que... Sí, Basilia. Bueno, respecto al dinero, bueno, ya es que ya nos metimos en ese, allá acá, este, bueno, acá ahorita, ayer inició el carnaval, acá, donde estoy. Entonces, estaba leyendo por medio de las redes sociales que invirtieron más de 200,000, no sé qué, 200,000, no sé si fueron pesos o más allá de los miles digo, de los millones, pero sinceramente acá, o sea, las calles están terribles, o sea, prefieren invertir en algo que, pues o sea, sí es distracción, sí lo disfruta la gente, pero pues si nos ponemos a pensar, sí deberíamos am, invertir ese dinero en lo que nos hace falta, el medicamento para los hospitales, am, corregir las carreteras, las calles de acá, o sea, son cositas que, por decir, acá batallamos mucho con el agua. Bueno, bendito Dios en mi colonia no, ¿verdad? Pero casi por toda la ciudad, todos batallan con el agua, el servicio del agua. Entonces, sí es como que en ese punto de que dice, no hay dinero, o aquí, pues lo que se está gastando en algo distractivo, bien se puede usar para algo beneficioso. Exacto, porque el dinero no alcanza, ¿no? O sea, por más, inclusive aunque no se destina a eso, probablemente tampoco alcance para todas las necesidades que puede tener una sociedad que está en continuo crecimiento. Entonces, de alguna forma esto nos impacta, como ustedes ya vieron. Aquí me dicen, por ejemplo, tardan 4 horas. Eso es parte del crecimiento de la población. El hecho de que a veces
lleguemos al hospital y veamos la fila de gente, ¿no? Esperando cita. Y nos ponemos a pensar, a veces pensamos que la persona que está atendiendo es la que se tiene la culpa, pero también, bueno, no es que sea culpable, es que simplemente el hecho de que pues cada vez seamos más implica que va a haber una fila mayor, porque todos necesitamos del servicio médico. Entonces eso sí nos impacta en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? O sea, desde ahí ya vemos que existe un impacto. A lo mejor hace 10 años íbamos al mismo hospital y la cola apenas llegaba a 2, 3 personas. Pero conforme se ha dado este crecimiento, pues obviamente esto ya pues ha sobrepasado a la capacidad operativa del hospital, operativa o financiera del hospital, ¿no? Entonces esto nos impacta y eso es importante que lo reconozcamos, que lo identifiquemos de todas estas situaciones que se presentan cuando una sociedad crece. Aunque tiene su lado bueno, imagínense que ustedes tienen una tiendita que hace 10 años, poquita gente, y hoy con la cantidad de gente, probablemente esa tiendita tenga un beneficio económico, porque a mayor gente probablemente haya un mayor consumo de los productos que ustedes venden. Entonces, son dos aspectos que, por un lado, tienen aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? No todo es malo, no todo es tan bueno. Omar, no sé si ya se corrigió tu problemita de micrófono. Ah, bueno, Omar. Bueno, vamos a continuar en lo que Omar se nos... Fíjense, esta, eh, cuando ustedes leen información, recuerden que cuando buscan información en las redes o en el Internet, localizan información importante, no hay que copiarla y pegarla. A esto voy, sino hay que analizarla. Primero hay que tratar de identificar el tema central de lo que localicé, ¿no? De qué me está hablando esta nota que encontré? A ver, ¿será que me es de utilidad? ¿Cómo esto lo puedo integrar a mi actividad? Es cierto, en mi actividad tengo que desarrollar alguna conclusión con mis propias palabras. Y como les comentaba en el espacio abierto ayer, esto no significa que voy a copiar y pegar tal cual como la encontré, pero voy a guiarme, voy a tratar de identificar la idea central y aspectos importantes que me van a ayudar a complementar lo que estoy escribiendo en mi actividad. No significa que lo voy a copiar y pegar, lo voy a analizar y luego lo voy a explicar, pero como parte de toda una respuesta, ¿no? Únicamente a lo mejor como un ejemplo o como algo que sucede en mi ciudad. Entonces, vamos a leer esto, a ver. Dice el crecimiento, consecuencias de la variación de la población. Dice el crecimiento natural de la población. ¿Qué significa el crecimiento natural de la población? Que las poblaciones de forma natural crecen cuando, pues obviamente fuimos niños, luego fuimos creciendo, ahorita somos ya personas adultas, nos casamos, tenemos hijos, bueno, en un término social, ¿no? Y esos hijos obviamente crecen, se casan, tienen hijos, y así vamos creciendo de forma natural. De forma natural, cualquier población tiende a crecer, pero también existen eventos. Dice, y la próxima entrada en operación del Tren Maya, ¿no? Imagínense, estamos en la ciudad de Chetumal. Entonces, la población de Chetumal está constantemente creciendo y además viene un evento como la entrada en operaciones del Tren Maya. ¿Qué sucede con la entrada en operaciones del Tren Maya? Dice, voy a leerlo. Tan solo en la capital de Quintana Roo, Chetumal, una demanda cautiva de unas 6,000 viviendas para personas sujetas a capacidad de compra. Bueno, detalló la persona que da la entrevista que si bien la demanda cautiva en materia de viviendas es mucho mayor al déficit, es mucho mayor el déficit para quien pueda adquirir un crédito para hacerse de un hogar. Es al menos de 6,000 casas donde tan solo este año se construyeron menos del 20% de estas. Dijo que atender esta demanda de viviendas con capacidad de compra es difícil en razón de que tan solo la población en la capital del estado crece un 2% anual, que sumado a otros factores como la llegada de familias de otros puntos del estado, hacen que la cifra crezca mucho más. Entonces pueden darle una leidita y vamos a tratar de responder a estas preguntas.
¿Cuál es el principal tema del texto anterior? A ver, ¿quién? No sé si lo voy a dejar acá, pero identifiquen, ¿cuál es el tema principal de este texto? ¿El crecimiento? El crecimiento es un tema, no identifico que sea el principal. A ver, vamos a ver, pero sí es un tema importante, sí. Pero si identifican un poquito más, Mm, ¿quieren que se los ponga? Porque ahorita estoy, a ver. por favor. ¿De qué habla? ¿Cuál es el problema que se está dando en esta nota, que está explicando esta nota? De una demanda de vivienda, de una demanda cautiva en materia de vivienda. Ándale, más o menos por ahí, nada más que ahí lo repetiste. Ujú. Está, a ver, alguien más que acompañe a Basilia. A ver si alguien está de acuerdo con lo que dice Basilia. ¿Es eso lo que se trata la nota? Consecuencias del crecimiento de la población. Ese es el nombre. María, la demanda de viviendas, Sí, dice Uciel. A ver, coincide con lo que dice Basilia. María. que eh, aumento la población, más aparte, pues el Tren Maya genera que llegue más personas. Entonces dice que pues la población está aumentando, pero sí a causa del Tren Maya. Entonces dice que se pone una demanda de 6 millones, 6,000, perdón. Muy bien. Ahí vamos comprendiendo el texto. A ver, ¿alguien más? Sí, es una consecuencia, pero fíjate, esto que me mencionaste dice que la ciudad va creciendo, pero ¿qué trae como consecuencia ese crecimiento? O sea, el hecho de que normalmente crezca la ciudad, pero además la entrada en operaciones del Tren Maya. A lo que voy es que analicen, reflexionen un poquito. Imagínense que ustedes están en un lugar que tiene 3,000 viviendas y pues la población va creciendo y de repente empiezan a llegar gente de otros estados por esta razón económica de la construcción del Tren Maya. Si había 2,500 personas, 3,000 viviendas y empiezan a llegar 1,000 personas, ¿qué pasaría con esas viviendas que hay respecto a la cantidad de personas? No, no sé si me... A ver, voy a Yo, tratar de ponerlo en Excel. yo, Viviendas. Ajá, sí, sí. ok, a lo que estoy, bueno, yo ahorita comprendiendo y acabo de leer que va a ser mucho más difícil para las personas que adquirir una vivienda, un crédito para una vivienda. Mm, ¿Va a incrementar la tasa de interés o algo así? Fíjense, más o menos, pero vamos a ver. La nota dice que empieza a crecer la cantidad de personas que necesitan vivienda. Solo hay una cierta cantidad de viviendas. O sea, hay personas que quieren viviendas, alrededor de 8,500 personas. Pero dice, solo hay 2,500 viviendas. ¿Qué significa esto? Que hay más personas que quieren vivienda que viviendas. ¿Sí? O sea, no dan las viviendas que hay en la ciudad de Chetumal para el número de personas que quiere viviendas. Las que normalmente quieren porque viven en Chetumal y porque han formado una familia, y las que están llegando provenientes de otros estados, pues, por la construcción del Tren Maya. Es decir, hay un crecimiento normal y aparte hay un fenómeno migratorio. Entonces, el número de personas se incrementan y todas estas personas quieren viviendas, pero en Chetumal nada más hay 2,500 viviendas. O sea, hay un déficit, hay una falta de viviendas de 6,000. Entonces, el tema central de esto es el déficit de viviendas que existe por el incremento de la población. No sé si lo podemos notar. Una consecuencia de la variación poblacional, entonces, es el déficit de viviendas. ¿Cuál es una consecuencia de la variación de la población? El déficit de viviendas.
Y aquí lo explica, o sea, ya la identificamos. ¿Qué factores influyen en el crecimiento de la población de acuerdo a esta nota? O en Chetumal, La migración la migración, ¿por qué? por el Tren Maya. Y aparte, otra. Tan solo en la capital de Quintana Roo. Ay, espérame, que estoy leyendo. A ver, alguien por aquí en el chat. La migración, muy bien, Uciel. ¿Y qué otra? Hay dos. Recuerden que vimos dos. El crecimiento de la población al 2% aumentó, más aparte que las nuevas familias que van llegando de otros puntos o de otros estados o hasta Ándale, de muy otros bien. países. El crecimiento normal, que es de un 2%, y la migración por familias que vienen de otros puntos del estado o de otros estados. Hace que incremente la población. Y si incrementa la población, las viviendas no se construyen a la misma velocidad que llega la población. No sé si me explico. O sea, llegan 1,000 personas, no se van a construir inmediatamente 1,000 casas. Inclusive el espacio no es suficiente o no hay, tal vez. Las que hay entonces se ven pues muy demandadas, ¿no? A ver, la última pregunta que tenía por acá. ¿Qué consecuencias tiene esto? El hecho de que llegue más gente y haya menos viviendas. Que las viviendas suban de precio, que si hay un terreno que antes costaba a lo mejor 20,000, ahora cuesta en 100,000, que si hay un lugar que se rentaba en 500, ahora se renten hasta en 2,000 o 5,000. Muy bien, excelente. Pero vieron cómo partimos de una nota, la tuvimos que leer, tuvimos que identificar el tema central. ¿Y cómo identificamos el tema central? Significa lo que nosotros queremos encontrar. En este caso, si queremos encontrar una consecuencia de la variación poblacional dentro de la nota, pues tengo que ver si existe una consecuencia de la variación de la población. No quedarme solo con la nota, a lo mejor tenga que reflexionar un poquito más, como ahorita lo vimos. Aquí no dice que el precio de las viviendas va a aumentar, pero es una consecuencia que se da. Si ustedes tienen un cuartito, por ejemplo, en renta, que cuando no lo rentaba nadie lo daban en 1,000 pesos, y ahora hay 20 personas que quieren rentar su cuarto, ya no lo van a dar en 1,000 pesos, ¿no es cierto? Pueden subir un poco más porque la demanda es grande, entonces pues hay que aprovechar el momento de alguna forma, ¿no? Es una consecuencia normal, algo que ustedes adicional a lo que dice la nota lo pudieron identificar y lo pudieron relacionar. Entonces, por eso yo les sugiero no copiar y pegar. Traten de incrementar un poco el análisis que hacen sobre los textos, tratando de que identifiquemos otras cosas que no dicen, pero que sabemos que sucede y apoyarnos en el texto. No sé si me pude explicar un poquito más. La idea es que no nos quedemos únicamente con eso. Así es, Basilia. O sea, va incrementando la población, pues las viviendas no crecen a la misma velocidad, pero sí aumentan de precio. Esa es la idea, eso es lo que quiero llegar porque me parece que ese es uno de los aspectos más importantes que necesitamos fortalecer. Los cálculos matemáticos, me parece que eso los hacíamos hasta con los ojos cerrados muchas veces. Tenemos, afortunadamente, operaciones o cálculos que hicieron, y la gran mayoría, muy bien. El problema radicaba en el hecho de que a veces no identificábamos con claridad o no podíamos obtener las conclusiones. A lo mejor por miedo a equivocarnos. Olvídense de eso. Se pueden equivocar las veces que sea, siempre y cuando lo hayan hecho ustedes mismos. Porque esto nos permite mejorar, nos permite corregir, identificar qué aspecto tenemos mal. Pero si le copio a alguien y aparte sale mal, pues, ¿cómo le voy a decir a la otra persona que se equivocó? ¿No? No sé qué hizo. Entonces, mejoren esa parte. Esa es mi comentario final en todo esto. Traten ustedes de hacer sus actividades por sí mismos. Eh, pues eso creo les va a dejar mucho más fortalecido su proceso de aprendizaje, porque ustedes van a identificar qué están haciendo y qué pueden mejorar. Bueno, y aquí, en esta parte,
pues ahora ya que analizamos bien la nota, ya la podemos explicar. Ya no tenemos que copiarla y pegarla, ya la podemos explicar. Bueno, no sé si haya alguna duda. Únicamente ya les voy a compartir aquí algunas páginas. Fíjense, así como les compartí la sesión anterior sobre la página de la Conducef, que tiene algunas recomendaciones, también la página del INEGI nos habla sobre estos temas de migración, de crecimiento. Aquí, por ejemplo, nos da datos de por qué las familias migran, el porcentaje de migración. Me parece que, Basilia, tú debes vivir como en Baja California, ¿no? Me hablaste de Tijuana, creo. Sí, en Ensenada, para ser exactos. Ah, y fíjate, Baja California, hay mucha migración. Esta liñita naranja significa las personas que llevan más de 5 años viviendo ahí. Y estas que están un poco más, de un color un poco más fuerte, es gente que lleva menos de 5 años, es decir, que recién ha migrado. Entonces, imagínate, si antes el tamaño de Baja California era así, de repente con la migración creció Pues de hecho importantemente. sí afectó mucho la migración que hubo hace años atrás con las personas de Honduras. Y ahorita con las deportaciones, igual también está todo eso afectando. O sea, es muy, no se alcanza a ver fácilmente, pero sí, em, ya más a detalle, sí está afectando demasiado. Claro, y va a seguir afectando. Porque imagínense, esa gente que llega, que a lo mejor vivía en en alguna pequeña ciudad, pues no se va a quedar en esa pequeña ciudad, ¿no? A lo mejor va a migrar a los centros turísticos, que es donde pues la dinámica de la economía es mejor y probablemente tengan una mejor oportunidad. Entonces, pues va a seguir incrementándose la gente en aquellos centros turísticos, que pues naturalmente, pues uno migra hacia ahí tratando de encontrar empleo, ¿no? Aquí podemos encontrar información, inclusive si le hacemos, aquí está, vean, por ejemplo, esta. ¿Quieren saber qué quieren saber? Em, sobre la población rural y urbana. Pero vamos a verlo por estado. Acá está. Quintana Roo, por ejemplo, su capital es Chetumal. Su población, 1.857.985 personas. 921.000 mujeres y 936.000 hombres. Es decir, hay un poquito más de hombres. Eh, la dinámica de la población, ¿no? Es decir, cómo ha evolucionado la población de Quintana Roo. Fíjense, en 1910, 9.000 habitantes apenas. Y en 2020, 1.857.000. Vamos a ver, por ejemplo, Baja California. Capital Mexicali. Aquí está su población. 3.769.000. Vamos a ver la dinámica de la población. Fíjense, en 1921, 23.000. Pero vean cómo ha ido creciendo hasta llegar a 2020 en 3.769.000. Inclusive aquí, por ejemplo, vamos a ver, Veracruz, por ejemplo. Economía, vamos a ver la economía. Si se dan cuenta, en uno de los foros hablamos sobre el PIB, la importancia que tiene el PIB en la economía. Entonces, por ejemplo, aquí también podemos conocer el PIB de nuestro estado. En este caso, Veracruz, que el 63% del PIB se compone por actividades terciarias. Estas son los servicios. Secundarias es la transformación, aquellas que agarran un producto y lo transforman. Y las primarias, que es la agricultura, el campo, la ganadería. Entonces, por ejemplo, en Veracruz, ¿qué sector necesitan fortalecer?
Actividades primarias, ¿no? Pues sí, ¿no? De acuerdo al PIB, ese sería el sector que necesitarían fortalecer. Necesitan todavía mejorar el hecho de las actividades primarias. Para que, pues, siempre es importante conocer fuentes de información confiables y tanto la Conducef como el INEGI son dos fuentes de información respecto a los temas que estuvimos abordando en este módulo número 13. Me parece que ahora en el módulo número 14 van a ver algunos temas de lo importante que es, si bien es cierto el crecimiento económico del PIB, van a ver también la importancia que tiene el hecho de que ese crecimiento económico se dé acorde a respetar el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Es decir, una empresa que está constantemente eh, interviniendo en el medio ambiente, empeorándolo, no es algo sano y tiene su nombre sostenible, sustentable. Entonces, eso es lo que van a ver y se van a apoyar de los temas que vimos aquí en este módulo número 13. Lo importante es que recuperen todo eso que aprendimos y que lo puedan poner ahora en un campo diferente, ¿no? Pero basado en lo que vimos aquí. Pues no sé si tengan alguna duda, algo que quieran decir, que quieran reclamar. Muy bien. No, Eh, creo que ya comprendí un poquito más. me da gusto haber formado parte, aunque sea, espero que se hayan llevado algo de conocimiento de este módulo. Mi intención era esa, que independientemente de las actividades, que solo son un extracto de la realidad, es decir, sabemos que hay cosas eh, que no están en las actividades, pero que sí influyen, pero pues para efectos de que nosotros podamos comprender la relación que existe, por ejemplo, entre la tasa de interés y el monto de crédito, simplificamos todo eso y lo ponemos en una actividad. Pero claro que hay más cosas. Es esa, que ustedes comprendan que hay relaciones entre todo esto, ¿no? Y que es importante que las identifiquemos y que nos apoyemos en ellas para tomar algunas decisiones o identificar algunas consecuencias. Pues espero que de alguna forma lo hayamos logrado y que ustedes hayan incrementado lo que saben en el Excel, por ejemplo, que hayan tenido la oportunidad de usarlo y de utilizar algunas fórmulas, ¿no? Sabemos que a lo mejor en 4 semanas es difícil que las podamos utilizar al 100, pero sí nos da una semillita que obviamente con el tiempo vamos a ir creciendo y mejorando hasta que ya dominemos un poco más el hecho de usar, por ejemplo, una hoja de cálculo. Entonces, pues si no hay más que decir, Ingrid. ah, ok, Ingrid, si quieres envíame un mensajito y lo checo. De todos modos, recuerden que para los espacios abiertos no significa que estén, significa que participemos. Y entre ellos incluye que lleguemos puntuales, que estemos atendiendo el chat, a las actividades que vamos desarrollando y que pongamos también el nombre completo, ¿no? Porque en algún momento sí vi 2 o 3 nombres por ahí que no estaban completos y no pude asignarles eh, la participación, ¿no? Entonces, pero escríbeme un mensajito y ya lo verificamos. Ah, bueno, entonces nos vemos, que tengan una excelente noche y un mejor cierre de módulo. Muchas gracias por su participación y nos vemos. Buenas noches. Bonita Buenas noches a todos.